escritor nacido en Aracataca, Colombia, y que falleció justamente hace 6 años, un día como hoy, en México, donde vivió gran parte de su vida en carácter de exiliado, incluso después que un gobierno colombiano lo culpara de algunos movimientos supuestamente revolucionarios, golpistas, y tomó a esa ciudad, al Distrito Federal, como lugar de residencia, donde inclusive escribió su obra cumbre, su obra fundamental, una obra además se puede afirmar y calificarla de fundacional de una literatura latinoamericana que desarrolló lo que los críticos y básicamente sus lectores, las editoriales, llamaron el realismo mágico, del cual fue uno de los exponentes fundamentales, tomando también aquella definición que había dado ese gran escritor cubano Alejo Carpentier, que habló de lo real maravilloso. Y el mismo García Márquez, que luego tuvo una vinculación profunda con Cuba a partir de su relación de amistad con Fidel Castro, con el líder de la revolución cubana, a la cual admiró y reivindicó, aunque siempre tomó distancia, al menos en sus declaraciones, de su real relación con Fidel Castro, con quien decía hablaba básicamente de literatura, y que Fidel sabía mucho más de literatura, de arte, de cultura, de lo que muchos creían, y que en realidad era ese el eje de sus conversaciones, de sus largas tertulias. Es sin duda García Márquez, un nombre fundamental, decíamos, en la literatura latinoamericana, en el llamado boom de la literatura latinoamericana, que además le concedió el más grande galardón que tiene la literatura a nivel mundial, que es el Premio Nobel de Literatura, que lo recibió en 1982. García Márquez, que además tuvo una vida que de alguna manera luego fue vinculando con muchas de sus novelas, de sus creaciones literarias. Fue hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez y Guarán, que tuvieron una relación particular, un amor que se concretó luego de largas situaciones que pudieron ser superadas hasta que se casaron y fueron a vivir a Barranquilla. Y Gabriel García Márquez, tal vez en un hecho fundamental para lo que fue luego su producción literaria, quedó a cargo de sus abuelos, el coronel Nicolás Márquez, de quien tuvo una extraordinaria influencia en esos primeros años de vida, porque era un coronel militar liberal que había matado a Medardo Pacheco en un duelo, tuvo 3 hijos oficiales más otros 9 con distintas madres, y le contaba las historias de las rebeliones, de los trabajadores de la bananera, de una huelga que había habido y reprimida por las Fuerzas Armadas de Colombia. En lugar de los cuentos tradicionales que los abuelos cuentan a sus nietos pequeños, Gabo escuchaba estas historias tenebrosas de violencia política, de represión de su abuelo, y de quien dijo luego fue en definitiva su cordón umbilical con la historia y la realidad, porque además era un excelente narrador y le enseñó a consultar el diccionario, lo llevaba al circo, que también le despertaba su imaginación, su admiración, y también allí influyó su abuela Úrsula Tranquilina Iguarán, de quien luego tomó
sus características para crear el personaje Úrsula Iguarán en la obra 100 años de soledad. Su abuela Tranquilina Iguarán Cotes, la abuela Mina para Gao, era una mujer imaginativa y supersticiosa, justamente llenaba la casa con historias de fantasmas, premoniciones, augurios, signos, que es lo que hace que García Márquez la considere también de una influencia notoria en su producción literaria, porque justamente fue su abuela la que le mostraba que esos hechos extraordinarios, aparentemente extraordinarios, eran tratados como algo perfectamente natural, contando historias sin importar cuán fantásticos o improbables fueran sus relatos. Siempre los refería, dice García Márquez, su abuela, a esos relatos como si fueran una verdad irrefutable. Y justamente García Márquez, cuando habla de ese realismo mágico, cuando habla o le preguntan sobre de dónde sale toda esa imaginación, esa frondosa aparente imaginación, esa representación literaria de la realidad, esa construcción, esa estructura que muestra en sus obras, dice que en esa célebre conversación con su amigo del alma, Plinio Apuleyo Mendoza, y dice que en realidad todo lo que aparece en sus obras tiene ese vínculo con la realidad, justamente el rol que le dio a su abuelo Coronel. Escribió a propósito la obra El coronel no tiene quien le escriba, con alguna fuerte influencia, impronta de la vida, de la historia de su abuelo, Nicolás Márquez, ese abuelo que justamente le permitió esa conexión, como él decía, el cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela que mostraba esos hechos extraordinarios como algo natural, que es lo que hace que García Márquez diga justamente que no hay nada que no esté vinculado con la realidad en sus obras. Cuando le preguntan eso, qué es lo que hay en su obra que pueda decirse ficción, dice: no hay en mis novelas una línea que no esté basada en la realidad. Se lo dice a Plinio Apuleyo Mendoza. Y ahí tenemos los Buendía, los personajes extraordinarios de 100 años de soledad, con esa Macondo, esa ciudad, ese pueblo, ese lugar imaginario pero a la vez tan real que pinta y describe García Márquez en sus obras, y sus personajes, la historia de el amor en los tiempos del cólera, que no es otra que la historia de sus propios padres, inspiraron esa historia, dice él, con otra característica, porque luego tuvo un final diferente, ese amor de los ancianos, Florentino Ariza y Fermina Daza, que fue llevada además al cine. Es una historia también basada en su propia vida, una experiencia familiar que él vuelca extraordinariamente en un libro que gozamos y disfrutamos, como tantas y tantas páginas de don García Márquez, que también fue periodista, un extraordinario cronista, corresponsal de prensa latina de Cuba, de diarios de Colombia, que creó una escuela de periodismo, había un premio para los buenos cronistas. De hecho escribe un librito extraordinario, Crónica de una muerte anunciada, donde cuenta justamente a modo de crónica periodística un hecho policial de manera brillante. Desarrolla también ese género periodístico con matices literarios, justamente se transforma en un maestro de la crónica periodística, tomando tal vez también las viejas crónicas de los cronistas de Indias, los que dieron origen a nuestra propia literatura latinoamericana, la literatura que surge a partir de los cronistas de Indias, de aquellos hombres que, venidos del Nuevo Mundo, vieron con ojos distintos esta realidad exuberante, esta naturaleza maravillosa, feraz, y hombres
de una cultura, de un comportamiento absolutamente diferente a lo que era la civilización y en la plena época del Renacimiento europeo. García Márquez dice inclusive que está en contra del racionalismo, casi que lo detesta el racionalismo cartesiano, y tal vez por eso también sus lectores europeos que adhieren al boom, que consumen todas las obras del boom latinoamericano, estas obras de García Márquez, luego de Vargas Llosa, de Roa Bastos, de Carlos Fuentes, de escritores argentinos que también de alguna manera, más allá de un estilo particular, difieren en la propuesta, también se pueden considerar parte de esa movida literaria que llevó a la literatura latinoamericana a ser consumida en Europa. Decíamos que los europeos, los lectores europeos de estas obras, admiran la ficción, la fantasía, la imaginación, pero no pueden descubrir, no entienden que están basadas y que hay elementos de la realidad que subyacen, y no tanto, en cada una de esas historias, cosas que sí le pueden resultar naturales, simples, sencillas de articular, de descubrir, de vincular a un lector latinoamericano, a un colombiano, a un venezolano. Las propias costumbres, la pava, como dice, basada en las supersticiones que le transmitió su abuela, como dicen los venezolanos, la mala suerte, que está relacionada con los ornamentos o con los elementos que muestran poder o riqueza, como el oro, el frac, la copa, hacen que García Márquez no vaya a recibir su premio Nobel, su premio, con traje, con frac, como es habitual, sino todo de blanco con guayabera, tal vez para alejar esa mala suerte. De hecho, se dice que nunca volvió a la Argentina después de aquel único viaje que hiciera a la Argentina después de escribir 100 años de soledad, porque temía que le pasara algo. A tal punto lo creyó que nunca volvió. Tampoco se vistió de frac para recibir su premio, tal vez para alejar la mala suerte, pero finalmente también para reivindicar una vestimenta que simboliza también la cultura, las creencias, las convicciones, las historias, las leyendas, los mitos, las fantasías de una América Latina profunda que late en cada una de sus páginas, y hoy podemos reivindicar y enriquecer y resignificar a 6 años de su muerte, releyendo cada una de sus páginas como si fuera la primera vez. Al gran Gabo García Márquez, el que nos deleita, nos seguirá deleitando con sus maravillosas páginas, con su extraordinaria imaginación vinculada con elementos de su realidad, de nuestra realidad latinoamericana, nuestro mejor recuerdo y la presencia permanente en nuestro corazón y en nuestra formación y en nuestro placer por la lectura y por el buen uso de nuestra propia lengua española. El Quijote de Latinoamérica, 100 años de soledad y tantas otras obras de García Márquez, las podemos reivindicar y homenajear hoy a 6 años de la muerte del gran Gabriel García Márquez.